Y como no es oro todo lo que reluce, pasamos de la historia, una de las historias más exitosas de las que vamos a contar en este vídeo, a la más trágica y truculenta, la historia de Eddie Johnson. Mucho ojo porque vamos a hablar de dos Eddies Johnson. Probablemente este sea el menos conocido de los dos. Apodado Fast Eddie, Eddie el Rápido, Eddie Johnson era un base de 1,88, igual que Vinnie Johnson, pero mucho más ligero y por tanto mucho más rápido que el jugador del que hemos hablado anteriormente. Los inicios de su historia resultan realmente positivos, puesto que hablamos de un jugador nacido en Florida y que fue de los primeros estudiantes de raza negra en su instituto, el Lake Weir High School, un instituto en el que, aparte de destacar como jugador de baloncesto, terminó con un brillante expediente académico. De ahí pasa a la Universidad de Auburn, una universidad muy destacable. Por ejemplo, años después tuvieron en sus filas a Charles Barkley y en la que destaca desde su año como freshman. Curiosamente es un caso tremendamente atípico, no sé si he visto ningún otro caso parecido, puesto que sus números decaen gradualmente desde su año freshman a su año como senior. Cada año sus números son ligeramente peores. Sin embargo, tras investigar un poco, he visto que se debió sobre todo a que el nivel de calidad del equipo de Auburn aumentó considerablemente. Y en todos esos años estuvo acompañado de 4 o 5 jugadores que llegaron a la NBA. Entre todos ellos podemos destacar a Mike Mitchell, jugador de una grandísima capacidad anotadora, tanto a nivel universitario como en sus 9-10 temporadas en NBA antes de marcharse al baloncesto italiano. Volviendo a Eddie Johnson, tras jugar sus 4 años universitarios entre 1973 y 1977 en Auburn, es seleccionado por los Atlanta Hawks como número 49 en la tercera ronda del draft. Curiosamente hay que comentar que buena parte de su carrera la juega como escolta, al igual que Vinnie Johnson y Dennis Johnson, tratándose los tres de jugadores que por su estatura estaban más destinados quizás a jugar de base, pero por su forma de jugar podían desempeñar la función de escolta, sobre todo por ejemplo en el caso de Vinnie Johnson y Eddie Johnson, que eran jugadores muy dados a la anotación. Y la verdad es que las 8 temporadas y media que Eddie Johnson pasa en los Hawks son bastante exitosas. A nivel colectivo, Atlanta se vuelve a convertir en un equipo habitual de los playoffs y Eddie Johnson en todas las temporadas en Atlanta supera los 10 puntos por partido y en muchas ocasiones de manera holgada, llegando incluso a los 19 puntos por partido en una de ellas y jugando 2 veces el All-Star a principios de los 80. Por si todo esto fuera poco, Eddie Johnson no se limitaba a la faceta anotadora, también era un gran asistente, llegando cerca de las 8 asistencias en una temporada, promediando 5 aproximadamente durante su carrera, y también era un buen defensor, fue incluido en un par de ocasiones en el segundo mejor quinteto defensivo de la temporada. Sin embargo, tras abandonar los Hawks y jugar brevemente en los Cavaliers y en Seattle Supersonics, su carrera terminó a los 31 años al ser suspendido a perpetuidad tras dar positivo en cocaína en varios análisis realizados por la NBA. Tras su retirada, su vida fue una espiral de decadencia, adicción a drogas, delitos y ingresos habituales en prisión, hasta que en 2006 es detenido por unos abusos sexuales a una menor y condenado a cadena perpetua. Una condena que cumplió hasta su fallecimiento en el año 2020. Cabe destacar como dato anecdótico que el otro Eddie Johnson, del que vamos a hablar a continuación, denunció a varios medios de comunicación por difamación, puesto que pusieron su foto en la noticia del fallecimiento de
Eddie Fast Johnson. La verdad es que viendo las fotos hay que tener muy poca idea de anatomía para no distinguir a ambos jugadores, porque no es que se parecieran mucho realmente.